Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en la subidita de la semana todavía, Martín. Todavía falta, quedan peldaños, ¿no? Pero vamos subiendo de a poquito, poniéndonos al día con la información. Gracias por estar, como siempre les decimos, a esta hora del otro lado. Buenas tardes, esperemos que estén pasando bien y tenemos novedades de arranque para comentarles. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Spotify se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Te escucho. Eso lo anunciaron hoy y ahí vamos. Bueno, seguirá operando en nuestro país Spotify luego de que el presidente de la República firmara un decreto que reglamenta 2 artículos de la rendición de cuentas que contempla los pedidos de la empresa. El anuncio lo realizó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien aseguró que el cambio en la regulación busca armonizar los intereses. De esta manera, la plataforma de música no deberá pagar doble a intérpretes y artistas. Y ahora repercusiones, atención, porque desde la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, SUDEI, vieron con preocupación y sorpresa esta resolución de la que se enteraron, aparte, según dijeron, por la prensa. Los abogados y abogadas de esta organización se encuentran analizando el texto y entienden que el gobierno debió consultarles para que se contemplaran todas las partes. Según dijo Delgado, se va a crear una comisión en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería que abordará esos aspectos mencionados por SUDEI. Bueno, tendremos, por supuesto, el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares de hoy. En los primeros 11 meses del año se produjeron 44 muertes en establecimientos penitenciarios, de las cuales 27 fueron muertes violentas. La población carcelaria aumentó 4% en los últimos años. El fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli, expresó preocupación por situaciones de violencia extrema en torno a las bocas de venta de drogas. El secretario de Presidencia confirmó que Spotify no se irá del país. El presidente firmó un decreto reglamentario que contempla los pedidos de la empresa luego de semanas de negociaciones. El presidente Lacalle Pou visitará la base antártica José Artigas entre el 18 y el 21 de diciembre, en el que será su 14º y último viaje de este año. La precandidata presidencial Carolina Cose propone lanzar un plan para erradicar la pobreza infantil de 0 a 12 años, unificando los sistemas de transferencias. Un juzgado de familia dispuso medidas cautelares al diputado frente amplista Gustavo Olmos, que ayer fue denunciado en fiscalía por su suplente, la diputada Martina Casás, por abuso sexual en el ámbito laboral. El Ministerio de Ambiente aumentó el valor de la multa a UPM2 por el derrame de soda cáustica y afectación a la biodiversidad del arroyo del Sauce. La sanción pasó de poco más de $40.000 a $185.000. El gobierno argentino suspendió la publicidad oficial por un año, mientras que en Brasil el expresidente Mauricio Macri dijo que es necesaria una moneda común en el Mercosur y descartó por el momento la dolarización. Los países del Mercosur pidieron a las autoridades de Guatemala que adopten todas las medidas necesarias para asegurar la investidura del presidente electo Bernardo Arévalo. También pueden vernos a través de tvciudad.uy o de la emisión en vivo mediante YouTube. Y nos pueden escuchar por Uniradio, la 107.7 de FM de Capital y Área Metropolitana, radio de la Universidad de la República, que está en sus dispositivos a través de uniradio.edu.uy. Así que le damos la bienvenida a todas las personas que por esas vías siguen la información a través de TV Ciudad. Ahora móviles de arranque que presenta Natalia. Sí, Martín. Y primero vamos a conocer la actividad en el Palacio Legislativo, que es intensa en estas horas, que son las últimas previas al receso parlamentario. Y vamos al contexto con nuestro compañero Martín Duarte, que ha dedicado horas en estos días a ese lugar, Martín. Mi segunda casa, casi Natalia, Martín, un gusto saludarlos. En este momento se está abordando el proyecto que atiende a deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda, que cuenta con un acuerdo por parte de los partidos políticos, de todos los sectores políticos, para que se vote en esta jornada con algunas modificaciones de cómo salió el proyecto en el Senado. Entre las modificaciones se establece una fecha, enero del 2009, para las deudas anteriores a esa fecha estarían comprendidas dentro de este proyecto que beneficiaría a 25.000 familias y que implicaría una renuncia fiscal por parte del gobierno de 590 millones de dólares. Esto estaremos abordando y ampliando en algunos minutos por aquí. Datos alarmantes de homicidios como consecuencia del crimen organizado en Uruguay, según un estudio de Naciones Unidas. El adelanto de Diego Martini.
Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Este estudio de las Naciones Unidas que coloca a Uruguay como un caso preocupante dentro de la región, el continente de América Latina, aparece como uno de los casos donde se registran más homicidios per cápita en el mundo, y el caso de Uruguay, Chile y Ecuador aparecen como preocupantes en la región por el aumento de casos de homicidios vinculados a lucha del crimen organizado. Sobre esto vamos a estar hablando con la socióloga Nilia Viscardi. Otro asunto mencionado, por cierto, en titulares. Un juzgado de familia dispuso medidas cautelares sobre el diputado frente amplista Gustavo Olmos como consecuencia de la denuncia por abuso sexual en el ámbito laboral que presentó contra él ayer en Fiscalía su suplente, la diputada Martina Casás. Casás, ¿cómo te sentiste en la audiencia? No son momentos fáciles y prefiero no declarar en este momento. Yo sé que ustedes, como periodistas, tienen que preguntar, pero no, yo no voy a opinar sobre el tema de fondo hasta tanto no se dirima tanto en el Tribunal de Conducta Política Frente Amplio como acá. Bueno, comenzamos el desarrollo de la información con estos datos de los que hablaba recién Diego Martini, que se conocieron en las últimas horas. Uruguay es el segundo país en el mundo en homicidios por crimen organizado, según el Estudio Global de Homicidios 2023, llevado adelante por la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas. Y en ese documento también se establece que en 2021 Uruguay fue sexto en América Latina en cantidad de homicidios en función de su población, o sea, por habitantes. Según el Estudio Global de Homicidios 2023, Uruguay se ubica tercero en la región en crecimiento de asesinatos entre 2021 y 2022, con una tasa de homicidios que aumentó 26%. El informe que realiza la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas reveló además que Uruguay es, entre los 35 países relevados, el segundo, después de Jamaica, en homicidios motivados por crimen organizado y pandillas, con más del 40% del total de homicidios tipificados de esta manera. Este dato ubica a Uruguay por encima de El Salvador. Además, en 2021, Uruguay se ubicó sexto en la lista de países de América Latina con mayor cantidad de homicidios por habitante. En la lista está primero Colombia y le siguen en orden Brasil, Venezuela, Guyana, Ecuador y Uruguay. El estudio señala que en 2021 se registraron 458.000 homicidios en todo el mundo. Eso supone 52 muertes violentas cada hora, casi una por minuto. La tasa mundial de homicidios fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes. El 81% de las víctimas de homicidio fueron hombres. La mayoría de los perpetradores de homicidios también fueron del sexo masculino. Por otro lado, mujeres y niñas resultan desproporcionadamente afectadas por la violencia homicida en el hogar. Representan el 54% de todas las víctimas de crímenes en el hogar. El estudio indica que América tiene la tasa regional de homicidios más alta del mundo y la mayor cantidad de casos de violencia relacionada con el crimen organizado, que representa la mitad de todos los asesinatos. Más de la mitad de los hombres asesinados son jóvenes de 15 a 29 años, más de 5 veces la media global. En el informe se establece que estas cifras responden a un repunte de las muertes violentas por efectos socioeconómicos de la pandemia y al crecimiento del crimen organizado. El total de homicidios registrados en 2021 en el mundo suponen más de 4 veces la media de fallecidos en conflictos armados. Y el informe destaca que el crimen organizado causó 5 veces más muertes violentas que el terrorismo. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. ¿Qué dice la academia de la situación recién descripta, de los informes de los que hablamos? Bueno, es tema del móvil que sigue, ya hizo su presentación Diego Martini y ahora profundiza. Así es, compañeros, y para analizar estos datos que recién veíamos en este informe preparado por la ONU, es que estamos en contacto con la socióloga Nilia Viscardi, especialista en estos temas. Nilia, gracias por estos minutos. Y te consulto a propósito de este informe, ¿cuál es el vínculo que hay entre el crimen organizado y el aumento de homicidios, sobre todo pensando en nuestro país? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, los vínculos que se pueden hacer son a nivel interpretativo distintos. A nivel concreto, efectivamente, las modalidades de delito organizado han sido una de las formas económicas, sociales, que han pautado las formas de obtención de ingresos de los sectores golpeados por el modelo actual y de obtención de riquezas de varios sectores de la economía
que de alguna manera, directa o indirectamente, participan de un modelo que tiene este impacto en los homicidios, en el aumento de homicidios. Cuestión que, en primer lugar, quiero suscribir, que no debe dejar de preocuparnos ni de impactarnos nunca, porque todos los que trabajamos en el área de seguridad humana debemos tener un concepto de derechos humanos, y ese concepto hace que siempre debamos esperar un retroceso, una disminución, y no aceptar la posibilidad de que, por ejemplo, la tasa de homicidio continúe aumentando, la tasa de suicidio continúe aumentando. Dentro del panorama uruguayo se luchó durante un tiempo por instalar la cuestión de los femicidios como un problema de gravedad. Ahora la cuestión del aumento de los homicidios y de la participación de Uruguay con un cambio en su tendencia histórica sitúa la importancia de delinear otra morfología preocupante del fenómeno, y es que en general estas dinámicas se vinculan con los juvenicidios, es decir, las muertes de adolescentes y jóvenes que son básicamente las que justamente observamos y que alimentan este aumento registrado en el estudio de referencia. Emilia, una de las estrategias que ha tomado el Ministerio del Interior tiene que ver con la lucha al microtráfico. ¿Se debería replantear y redirigir la seguridad de Uruguay enfocada a estas grandes bandas criminales? Por un lado, deben obviamente utilizarse estrategias de reducción de las actividades delictivas, enmarcadas siempre en la cuestión general, que es la cuestión de la integración y de la protección. Es una verdad que donde los niveles de trabajo formal aumentan, la educación aumenta o se sostiene, la calidad de la educación, la participación en la educación, el acceso a la salud, el acceso al techo, a la vivienda, eso es lo que se llama un modelo general que va a generar condiciones que determinen menos posibilidades de participar de actividades delictivas. Eso por un lado. Segundo, tu pregunta hace referencia a una estrategia. Uno puede, evidentemente, atender a los fenómenos de delincuencia organizada, allí donde precisamente en el territorio emergen con más visibilidad, y atender justamente al narcomenudeo, al microtráfico, al fenómeno donde el homicidio se presenta y la crueldad se presentan con mayor visibilidad. El problema es si esta estrategia atiende a las causas. En este sentido, una de las particularidades del aumento de homicidios, de la participación de jóvenes de territorios vulnerables en estos fenómenos, nos obliga a mostrar justamente, como lo decíamos en algún momento, con una metáfora de un árbol invertido. Esa enorme visibilidad que tú tenés en el informativo, en la prensa, esa mirada de la realidad que se constituye muerte a muerto, caso a caso, descripción a descripción, sin embargo, hace a lo que Bourdieu denominaba como una censura invisible. Es decir, tú no estás llamando la atención sobre las ramificaciones económicas, algunas por ausencia, falta de trabajo formal, falta de dificultad de asistir a la educación, pero otras que tienen que ver justamente con mostrar la red de conexiones y las cuestiones económicas que determinan el involucramiento de los jóvenes en este fenómeno. Hay cuestiones culturales también que atender. Básicamente, bueno, nosotros estamos viendo cómo los adolescentes y los jóvenes construyen una mirada en la cual muchas instituciones, muchos referentes están permeando a través de mensajes cortos en las redes digitales, generando nuevos fenómenos que alimentan las derechas, las reacciones conservadoras, que alimentan
la búsqueda de protección ante un contexto de desprotección en ámbitos tales como aquellos que te permiten obtener rápidamente dinero, aún poniendo la vida en riesgo o poniendo la vida en riesgo. Lilia Viscardi, muchas gracias. A ustedes. Volvemos a estudio, compañeros. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Asunto vinculado. El fiscal Rodrigo Morosoli expresó que hay preocupación por las situaciones de extrema violencia vinculadas a la venta de estupefacientes en los barrios. Según Morosoli, desde hace 3 o 4 años comenzaron a verse casos de mutilaciones por deudas de consumo. Hay un montón de delitos que están conexos al microtráfico, sobre todo delitos contra la propiedad en cuanto a los consumidores que carecen de recursos y son consumidores problemáticos y se dedican a pequeños delitos contra la propiedad para solventar su consumo, delitos que generalmente sufren los propios vecinos. Después tenemos otro gran problema que ha ido escalando en cuanto a la integridad física de los consumidores problemáticos que adeudan dinero a las bocas, a los dueños de las bocas, y se generan represalias no solo desde las amenazas, sino directamente de la violencia física. Hemos visto amputaciones, lesiones ya bastante más embromadas que generan, por un lado, obviamente la pérdida de un miembro, de un dedo, una oreja, el amedrentamiento, el sometimiento absoluto hacia la gente que trabaja en esa boca. Eso ya es más complicado y requiere un abordaje más profundo con la unidad de víctimas y testigos. Consultado por la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos, Morosoli dijo que antes de tomar alguna determinación se debe dar un debate en profundidad, ya que una medida como esta puede tener varias consecuencias. Hacer un allanamiento no es fácil, no es sencillo, sí. Siempre hay riesgos, sí. Siempre hay imponderables. Está en juego no solo la seguridad de las personas que están en esa finca, vecinos, transeúntes, niños, niñas y adolescentes que puedan estar en esa casa o en los aledaños, sino también a los funcionarios policiales. O sea, ya todo allanamiento conlleva una carga de violencia institucionalizada, pero es violencia al fin, habilitada por un juez, pero violencia al fin, y lleva un riesgo para los que lo sufren, para los que transitan por la zona y para los que lo generan. Bueno, y seguimos con los rankings. Sí. En este caso, Uruguay subió 2 lugares en el ranking de países con más personas presas y alcanzó la cifra de 408 cada 100.000 habitantes, quedando 10º en el mundo y primero en Sudamérica. Este dato surge de un informe presentado por el comisionado parlamentario sobre asuntos penitenciarios, Juan Miguel Petit, que expresó también preocupación al respecto. Bueno, Uruguay tiene un sistema penitenciario muy grande, más de 430 presos cada 6.000 habitantes. La población penitenciaria creció en el último año en un 4%. En un país con crecimientos nulo, es un dato demográfico terremótico. Es una señal muy fuerte de que hay algo que está pasando y que no estamos logrando atenderlo a tiempo. A tiempo quiere decir en el embarazo, en la crianza, en el barrio, en el sistema educativo, en la comunidad, en el trabajo, en la cercanía de los municipios, en la cercanía que puede tener la red, por ejemplo, para centros juveniles y adolescentes. Allí quizás es el salto que nos falta para ser un país desarrollado. Uruguay tiene un núcleo duro que no ha podido superar, de 300.000 personas en la pobreza, con situaciones de pobreza o de no acceso a oportunidades, y que cuesta. Cuesta porque justamente es el salto que falta, que requiere una cantidad de otros elementos que se vinculan con la economía, con el empleo, con la familia, con los valores que tiene la sociedad, para justamente poder estar presente allí y evitar que el delito sea un modo de vida, un lugar, una señal de identidad, una estrategia de supervivencia. Y un dato más que surge de este informe. En los primeros 11 meses de 2023 hubo 44 muertes en las cárceles uruguayas, a razón de 13 homicidios, 10 suicidios, 4 accidentes y otras causas violentas no determinadas, y 17 muertes no violentas indeterminadas. La cifra supera en 2 casos los decesos registrados el año pasado, con igual cantidad de homicidios y suicidios, y equivale a la mitad de las muertes en cárceles del año 2021, cuando fueron 81.
Trabaja contrarreloj el Parlamento, ya muy cerca del comienzo del receso habitual durante el verano de las dos cámaras. Y bueno, justamente se acumulan los temas y aparece otra vez Martín Duarte desde allí para hablar de uno de los aspectos que están en la agenda por estos días. Martín. Así es, Martín, le decíamos que hay un acuerdo que desde Comisión de Vivienda salió con unanimidad de este proyecto que presenta algunas modificaciones a propósito de lo tratado en el Senado y que atiende a 25.000 familias con deudas contraídas hasta el enero del 2009, en este caso, en la Agencia Nacional de Viviendas y en el Banco Hipotecario del Uruguay. Le agradecemos estos minutos a la diputada Cecilia Cairo para estar hablando justamente de este acuerdo político, ¿no? Entre todos los partidos a la hora de brindar soluciones a estas 25.000 familias. Con algunas modificaciones precisamos justamente cómo salió el proyecto del Senado, ¿no? Sí, varias modificaciones en realidad, porque creemos que el proyecto del Senado no tuvo en cuenta cosas bastante importantes. Cuando el Ministerio de Economía vino a comisión nos dijo que era imposible de costear cuánto iba a salir ese proyecto que ellos habían votado, así que ante ese hecho nos pusimos a trabajar fuerte con el compromiso, con los deudores, que antes del 15 de diciembre eso iba a estar resuelto, pero también con la responsabilidad de que habían cosas que no podíamos llevar. Y entonces, hoy, el fideicomiso va a ser financiero, era administrativo antes, es decir, no podíamos recuperar capital. A su vez, va a ser la Agencia Nacional de Vivienda que se encargue, que es la que tiene el expertise para eso fue creada en el 2008. A su vez, todos los que hayan comprado vivienda anteriores al 2009, que sean del Banco Hipotecario, van a poder acogerse a esta ley. ¿Por qué 2009? No es antojadizo, en realidad en el 2009 comenzó el Banco Hipotecario a vender en unidades indexadas, es decir, que la UR ya no estaba más. Van a ver entonces, para lo que hace más de 40 años pagando, van a dejar de pagar, va a haber baja de intereses para los que hace más de 30, y estamos discutiendo dos artículos que fue a último momento, donde se intenta cambiar los topes y vamos a tener una bancada por eso, y a su vez el Frente Amplio planteó que las deudas que puedan tener de contribución o de saneamiento sean pagas en el momento de la escrituración, porque es lo que corresponde con respecto a las intendencias. Pero bueno, sí va a haber un acuerdo de todos para tratar de resolver de la mejor manera posible esta situación, que tiene que ser justa, es decir, tiene que focalizarse a la gente más vulnerable, y esa es la intención de la Cámara de Representantes. Pero donde no hubo unanimidad fue con respecto al monto de la vivienda, ¿no? Eso llevó a generar, bueno, otro tipo de solución al respecto. Bueno, hay una propuesta, como yo les decía, también los deudores estuvieron hablando con todos los diputados, hay una propuesta hecha por el oficialismo, es la que vamos a estudiar ahora, que vamos a pedir un cuarto intermedio para ponernos de acuerdo nosotros como Frente Amplio. Cairo, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor, un gusto. Bueno, hace algunos minutos también conversábamos en este caso con quien fue el referente dentro del Partido Nacional a la hora de las negociaciones. Estamos hablando del diputado Federico Casareto, que precisaba algunas de las características que tendrá este proyecto, que decíamos ya cuenta con los votos de todos los partidos para ser aprobado. Casi 15 años que 25.000 deudores del Banco Hipotecario vienen luchando por solucionar su deuda, que hasta el día de hoy no tiene una luz de finalización. Por lo tanto, aquí se ha logrado una amplia base de apoyo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y cumpliendo además con algo que el Parlamento durante muchísimas legislaturas no había podido concretar. El presidente de la República se comprometió en la campaña electoral a buscar una solución, pero además se comprometió en este Parlamento el 2 de marzo diciendo que este año se iba a buscar una solución. En el mes de junio envió este proyecto, en octubre fue votado por el Senado y hoy estamos redondeándolo, enmarcándolo para que 590 millones de dólares que vamos a poner todos los uruguayos puedan llegar a destino y puedan ser una solución definitiva. Esto comprende a los deudores que tengan más de 40 años, a deudores que en los últimos 9 años hayan pagado 110 cuotas o pagos, comprende además a los que hicieron renovaciones desde el año 2009 hacia atrás, porque no es justo que entren en esto los que hace 10 o 5 años han asumido una deuda, por más que sea una deuda antigua. Comprende además a todos los que van a tener ahora en la Agencia Nacional de Vivienda el fideicomiso, o sea, el fiduciario, que antes iba a ser República Fisa. República Fisa no podía tener más opciones que ejecutar o cobrar. El Estado y la Agencia Nacional de Vivienda tienen expertise en estudiar casos por casos, en analizar situaciones que se van a ir presentando. Pero estamos hablando de 15.000 deudores
de la Agencia Nacional de Vivienda por valor de 260 millones de dólares y 10.000 deudores del banco hipotecario por el entorno de los 330 millones de dólares. Cuando hablamos del tope del valor de la vivienda no logramos acuerdos, por lo tanto sustituimos eso por un tope del préstamo original. En la década de los 70 o de los 80, ese crédito no debía superar los 100.000 dólares. Gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema y pasamos al que fue el tema de portada hoy, porque el Poder Ejecutivo emitió un decreto reglamentario vinculado a los artículos de la rendición de cuentas vigente a los que se oponía la plataforma multinacional Spotify, que ahora, con esas modificaciones, evitaría pagar doble a cambio de la emisión de contenidos musicales. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que la multinacional seguirá operando en Uruguay y que la remuneración a artistas y productoras se abordará en una comisión dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Estuvimos intercambiando, personalmente estuvimos intercambiando con los jerarcas de Spotify, y además con otras plataformas que no son de música, que son audiovisuales, que tiene que ver con Netflix, Google, Amazon Prime, que sentían que la ley que se había votado, la rendición de cuentas, la modificación de 2 artículos de la Ley de Derechos de Autor, del 37, los perjudicaba en el sentido que no quedaba clara la interpretación y podía interpretarse que podía haber un doble cobro. Bueno, queremos decir que después de varios días de intercambio y de interacción, sobre todo con aspectos jurídicos, el presidente de la República, el ministro de Educación y Cultura y la ministra de Industria acaban de firmar un decreto donde en realidad armoniza la legislación vigente y la anterior, hace una interpretación evolutiva de las nuevas tecnologías que no estaban previstas en el año 37 y armoniza además todos los intereses y obviamente dejan claro que no va a existir un doble pago por parte de las plataformas. En lo que tiene que ver con el tema de la distribución, sobre todo el tema de la remuneración vinculada a artistas y productoras, se crea una comisión en el Ministerio de Industria donde van a estar trabajando. Podemos decir con mucha tranquilidad, nos lo transmitieron hoy, que Spotify va a seguir operando en Uruguay. Bueno, y cambiamos de asunto. La intendenta de Montevideo y precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, propuso lanzar un plan para erradicar la pobreza infantil de 0 a 12 años. La propuesta incluye unificar las transferencias actualmente existentes y también desarrollar acciones en los territorios con acompañamiento. Lanzar un plan para erradicar la pobreza infantil de 0 a 12 años. Es un plan que tiene que tener varios componentes. Un primer componente que es la evidencia, basarse en evidencia, para lo cual las primeras cosas que hay que hacer es unificar los sistemas de transferencias. Nosotros tenemos varios sistemas de transferencias y lo que nos está pasando es que no tenemos información integrada. Ese es un primer paso muy importante para contar con buena información integrada. Lo segundo es perseguir la equidad. Tenemos que universalizar el alcance de los sistemas de transferencias. El 25% de la población objetivo está por fuera de estos sistemas, no sabemos dónde están. Entonces tenemos un gran desafío con la universalización. Pero con las transferencias no alcanzan, por lo tanto hay un tercer componente de equidad y de diferenciación que es hacer foco en los distintos territorios y tener acciones de acompañamiento, generación de trabajo genuino y un fuerte acompañamiento territorial porque la realidad en un barrio no es igual que el otro, en determinadas regiones del Uruguay no es igual que en otras. Por ejemplo, de los hogares con pobreza, aproximadamente la mitad se concentran en los barrios periféricos de Montevideo, 48%, el 9% en las zonas circundantes metropolitanas y un 14% en Artigas, Cerro Largo, Rivera, 33%. Quiere decir que el 71% de la concentración sabemos más o menos dónde está. Bueno, además de eso hay que ir con foco a cada barrio y tener acciones de acompañamiento de mucha articulación. Cambiamos de tema otra vez, porque un juzgado de familia dispuso medidas cautelares contra el diputado frente amplista Gustavo Olmos como consecuencia de la denuncia que ayer presentó contra él en Fiscalía su suplente, la diputada Martina Casás, por el delito de abuso sexual en el ámbito laboral.
Olmos y Casas recibieron la notificación en el juzgado donde el abogado de la víctima, Juan Raúl Williman, expresó que lo denunciado comenzó a ocurrir en septiembre de 2022. La medida cautelar adoptada por la jueza de familia Liliane Lorriburu implica que Olmos no podrá situarse a menos de 100 metros de Casas por un lapso de 180 días y fue bien recibida por Williman. Nosotros hicimos la denuncia penal que entró por seccional, eso asignó un turno en fiscalía que es cuarto turno. En ese escrito obviamente hay referencia a medidas cautelares. Lo que decidió el fiscal, que me parece bien, es que en vez de adoptarlas él, que podía, porque hay medidas cautelares previstas en el Código de Proceso Penal sin informalizar la investigación, pero decidió un mecanismo tal vez más oportuno y más rápido, que es dar cuenta al juzgado de familia especializado, que tiene competencia en violencia hacia la mujer basada en género, y que sea este el que adopte medidas. Casas secundó a Williman en la rueda de prensa, pero prefirió no dar mayores detalles acerca de lo denunciado y de su situación actual. Casas, ¿cómo te sentiste en la audiencia? No son momentos fáciles y prefiero no declarar en este momento. El abogado de Casas no reveló si hay testigos de lo denunciado y detalló la estrategia de denuncia llevada adelante. Hay dos vías, hay una situación de acoso sexual en el ámbito laboral, que va a dilucidarse en el ámbito que corresponda, y hay una situación que excede el acoso y que puede tipificar un delito y lo tiene que dilucidar la Fiscalía General de la Nación. ¿Hay testigos de los abusos? Bueno, eso es entrar en las evidencias que las tenemos que cuidar. Las evidencias, las diligencias de Fiscalía, y preferimos que se mantengan en reserva hasta que efectivamente queden diligenciadas. Y el diputado Olmos dijo que no hablará de las denuncias de su suplente hasta que se expida tanto la Fiscalía como el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y también habló su abogado, Diego Camaño, en este caso, que le quitó entidad a las medidas cautelares dispuestas hoy por este juzgado de familia y que responsabilizó a la defensa de Martina Casas de ciertos detalles que ha trascendido públicamente vinculados a este caso. No es un caso de violencia de género. La información que nosotros tenemos de los hechos que pasaron, hay una denuncia en Fiscalía. No entendemos por qué razón la defensa de Martina ha hecho estado público un montón de cuestiones en contra de su propia protección y de blindar a la víctima. Y nosotros, como bien dijo recién el diputado, no vamos a hacer más declaraciones que esas. Consultado sobre estos señalamientos de Camaño, Williman, el abogado de Casas, dijo que si el tema tomó estado público fue por la decisión de Olmos de presentarlo a organismos internos del Frente Amplio. El diputado denunciado, por el momento, seguirá de licencia. Yo sé que ustedes, como periodistas, tienen que preguntar, pero no, yo no voy a opinar sobre el tema de fondo hasta tanto no se dirima tanto en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio como acá. ¿Va a mantenerse en estado de licencia a nivel parlamentario? Sí, en principio, por lo menos hasta que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio lo decida algo. A propósito de este tema, la intendenta Cose expresó preocupación por la denuncia o las denuncias hechas por Casas contra Olmos. De todos modos, valoró que el Frente Amplio tiene un tribunal que actúa rápidamente. Me preocupa que estas cosas ocurran. El Frente Amplio tiene una definición antipatriarcal, es el único partido que la tiene, es el único partido que tiene un protocolo contra la violencia política en su interna, tiene un tribunal que actúa rápidamente. Y tiene una trayectoria el Frente Amplio de protección de los derechos de las mujeres larga y sólida. Me preocupa que ocurran en el Frente Amplio o en cualquier lugar, pero el Frente Amplio actúa con rapidez. Y les contamos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó por unanimidad el recurso presentado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología contra el decreto del Poder Ejecutivo que habilitaba los productos de tabaco calentado, también definidos como vapeadores. Dos apuntes. La decisión se fundó en motivos formales, eso por un lado. Por el otro, y pese a esta decisión, desde la Sociedad de Tabacología justamente se recordó que la venta de esos productos en Uruguay está prohibida. Los productos de tabaco calentado, que es lo que estaba en cuestión, son productos de tabaco, eso primero que nada. Es decir, que hacen el daño que hace cualquier producto de tabaco. Todos los productos de tabaco, cualquiera sea su forma, son perjudiciales. Producen enfermedades cardiovasculares, producen cáncer, producen adicción. Las personas se vuelven dependientes de ese consumo y les cuesta mucho dejarlo. Y este es un producto de tabaco como todos los demás, que tiene una forma novedosa,
porque vienen presentados en un formato de dispositivo electrónico, lo cual los hace muy atractivos especialmente para los jóvenes. Pero no quiere decir que no sean perjudiciales y que no produzcan daño como produce cualquier tabaco. No hay un tabaco mejor que otro. Esa es otra cosa que hay que aclarar. No existen tabacos de mejor o peor calidad. Todos los productos de tabaco enferman y matan. Y desde la Sociedad Uruguaya de Tabacología, una vez más, dijeron que hay una serie de decisiones tomadas en este periodo de gobierno por las autoridades que van en contra de las políticas de control del tabaco y por ende que son retrocesos. Por ejemplo, la flexibilización en el empaquetado y lo que se define como disminución de la fiscalización. Esperemos que no se siga retrocediendo. No es el único retroceso de los productos de tabaco calentado y tampoco el de la flexibilización o debilitamiento del empaquetado. Han habido otros retrocesos. Se ha disminuido mucho la fiscalización, por ejemplo, que antes era algo en forma diaria y a nivel nacional. Se ha disminuido la fiscalización y todos sabemos que norma que no se controla empieza a no cumplirse o podría empezar a no cumplirse. Se ha modificado también la ley de inversiones para permitir, digamos que, descuentos en los aportes de la industria tabacalera que antes estaban prohibidos. Entonces hay todo como una serie de medidas que van en contra de lo que era la política de control del tabaco y que esperemos que no se siga en esa línea, ¿no? Cambiamos de asunto. Transcurre un paro nacional de 24 horas del sindicato de Antel en conmemoración de los 31 años del referéndum que derogó parcialmente la ley de empresas públicas. Y en este contexto el sindicato hizo una evaluación de 2023 desde la perspectiva de Antel. Parte de la discusión hoy va a ser justamente, o la pregunta que nos vamos a responder en la Asamblea General es: ¿esperamos al 1 de marzo del 2025 para que las nuevas autoridades de gobierno nos digan qué opinión tienen respecto a las empresas públicas y Antel? ¿O aprovechamos y participamos del escenario electoral desde nuestra independencia de clase, pero sí con nuestra capacidad crítica con cada uno de los precandidatos y candidatos a la presidencia, porque son 2 etapas que se divide el año que viene, justamente planteando cuál es nuestra opinión y escuchando cuáles son sus opiniones y sus compromisos de campaña en materia de telecomunicaciones y vinculada principalmente a Antel? O sea, eso es una de las definiciones que vamos a tomar hoy y que sí, necesariamente precisamos instalar en el debate público qué va a pasar con lo que es de todos los uruguayos, como es nuestra empresa pública Antel, qué va a pasar con las telecomunicaciones, hacia dónde van a ir, va a ir un derecho humano fundamental, como se ha convertido en los últimos tiempos, las comunicaciones, internet. Bueno, cómo va el Estado a incidir en eso, garantizar ese derecho, universalizarlo y democratizarlo. Esas son las discusiones que tenemos que instalar el año que viene y comprometer a quienes vayan a presidir y a gobernar a partir del 1 de marzo del 2025. Ahora agenda ambiental, porque precisamente el Ministerio de Ambiente aumentó el valor de la multa aplicada a UPM por el derrame de soda cáustica y el consecuente, digamos, problema generado en la biodiversidad del arroyo Sauce, ubicado en Durazno, muy cerca de la segunda planta de producción de pasta de celulosa de esta empresa. La sanción pasó de algo más de $40.000 a $185.000. Las autoridades de ambiente concurrieron a comisión del Senado por el derrame de soda cáustica en la pastera de UPM en Durazno. Tras revisar el expediente, el Ministerio incorporó la afectación a la biodiversidad del arroyo del Sauce, afluente del Río Negro, a la causal de apartamiento del Plan Ambiental aprobado. La sanción pasó de 1.000 unidades reajustables a 4.500. La afectación a lo que es la vida del arroyo, y ahora se sugiere una multa de 4.500 unidades reajustables, que son más o menos $200.000, para que de alguna manera, bueno, ahí cubra no solamente el apartamiento al plan operativo, sino también la afectación a la biodiversidad del arroyo. De todas maneras siguen siendo montos, digamos, mínimos con respecto a la facturación de esta empresa, ¿no? Los controles se hacen en forma permanente.
Algunos se hacen de forma presencial y algunos también con equipos técnicos, sobre todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases o de efluentes al río Negro. En cuanto al tema de las sanciones en sí, hay dos cosas que son importantes destacar. Primero, que actuamos en el marco de la ley y de los límites que se establece la ley, que son sanciones que son progresivas, y eso por un lado, y por otro lado también que las sanciones tienen que ver con la afectación al ambiente, no con el tamaño de la empresa o la ganancia de la empresa. A medida que no se cumplan las normativas, se va a escalar. En realidad nosotros también apelamos siempre a la prevención. Tema de alguna forma vinculado. En 2024, la pasta de celulosa pasará a ser el segundo rubro agroindustrial en consumo de agua dulce en el país debido a la incidencia de esta segunda planta de UPM. Y atención con una de las conclusiones de una investigación al respecto de este tema hecha por la Universidad de la República. Se establece que el año que viene el consumo de todas las plantas de producción de celulosa en Uruguay va a ser 20 veces mayor que el volumen de agua que potabiliza en todo el país OCE. La huella hídrica de la celulosa implica el consumo de agua en todo el proceso productivo, desde la que insume el crecimiento de los árboles a la que se emplea para la dilución de los desechos. Cuando cierre el año 2023, el año actual, la huella hídrica de la celulosa se va a multiplicar por 50%, ¿sí? O sea que va a incrementarse en un 50% con respecto al 2022. Esto se explica básicamente por el inicio del funcionamiento de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, y lo que estamos proyectando para 2024 es que se va a duplicar la huella hídrica de la celulosa. Es agua dulce que podría estar disponible para otros usos humanos y no humanos. La producción de celulosa, que en realidad era digamos, uno de los componentes productivos junto con la carne, la soja y el arroz, va a pasar a ser el segundo producto de consumo de agua en Uruguay, ¿sí? O sea, va a desplazar a la soja y al arroz y va a pasar a ser el segundo producto por debajo solamente de la carne, con una particularidad. Digamos, la producción de carne en Uruguay está distribuida en unas 40.000, 45.000 explotaciones agropecuarias, empresas agropecuarias, y la producción de pasta de celulosa está en manos de 2 empresas. El único sector de la sociedad uruguaya que está pagando por el agua que consume es el sector domiciliario. Columna de análisis económico y cruzamos el charco con Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Sí, así es, porque tenemos bastantes novedades. Tenemos el discurso y también tenemos las medidas que hace 20 minutos anunció el ministro de Economía. Así que empezamos directamente por hacer referencia. Exactamente. Fresquitas. Algunas de las cosas que surgieron justamente de ese discurso, en particular el concepto de estanflación. Es un concepto que nosotros hemos visto en más de una oportunidad. Es una economía que no crece y que además tiene alta inflación. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera viene hace 10 años. O sea, es el estancamiento y la inflación. Las dos cosas al mismo tiempo, exactamente, y es algo que ya anunció que se profundizará. Y una forma quizás de plasmar eso, la inflación la vamos a ver después, pero si nos fijamos, es la variación del crecimiento per cápita desde el año 2011, que es donde podríamos poner el inicio de la estanflación argentina, ¿sí? Y acá tenemos algunos países, en particular el nuestro, ¿sí? Nuestro Producto Bruto Interno per cápita aumentó un 17% desde el 2011. Lo mismo pasó con Chile, Paraguay, también con Brasil, ¿sí? Y con el resto de las economías. Realmente en la región es un caso paradigmático que justamente hay un retroceso del 12% en lo que tiene que ver con el crecimiento per cápita. Es decir, estancamiento con movimientos demográficos justamente resultan en esta reducción del PIB per cápita, justamente ilustrando el concepto de esta inflación, que naturalmente se va a profundizar producto de las medidas que se van a desplegar en los próximos meses. Sí, bueno, es uno de los anuncios que hizo el presidente que recién asume. Exacto, ¿no? Hay algo más vago en esa lista de anuncios, todavía no está el impacto, pero de alguna manera se habló de reducir el déficit en el 5% y eso supone un brutal ajuste y eso supone una caída significativa de la economía y supone una profundización de este proceso que viene desde la última década. ¿Sí? Si damos una placa más, tenemos ahora la inflación.
¿sí? Porque él mencionó 2 episodios de hiperinflación. Hiperinflación es cuando el dinero ya, los precios dejan de tener sentido y nadie quiere pesos, ¿sí? Claro. Básicamente los números dejan de tener un poco de sentido, ¿sí? Pero acá tenemos bastante historia de inflación, sí, arranca en 1944. El primer episodio que se refirió Milei en su discurso fue el Rodrigazo, ¿sí? Haciendo justamente alusión al ajuste de precios que hizo, ¿sí? La liberación de precios y tarifas que hizo el ministro de Economía, ¿sí? Celestino Rodrigo, en el año 65, es una inflación de 335%. ¿Sí? Ese es uno de los episodios de hiperinflación que tuvo Argentina en el último Previa siglo. a la dictadura. Exacto, ¿sí? Acá estamos en el 75. Luego pasamos, y el otro punto que marcó fue justamente la hiperinflación de Alfonsín, que después tuvo también un rebote, y de hecho le sacamos la escala. ¿Sí? ¿Viste que está cortada la escala? Porque el pico de inflación que hubo en marzo de 1990 fue de 20.000% anual. Milei se refirió a que hay un riesgo de ir hacia 16.000%. ¿Sí? Y de alguna manera es este segundo episodio de hiperinflación, cierra el año en casi 5.000%, pero en marzo de ese año llegó al 20.000%, por ende no tiene sentido tampoco el registro cuantitativo de estos episodios, directamente la plata deja de tener sentido. ¿Sí? Y hoy por hoy estamos en 189 como pronóstico hacia diciembre, pero naturalmente a partir de estos ajustes, ¿sí? Y de estos anuncios, lo que se esperaría esperable es que la inflación escale y de alguna manera los próximos meses empiecen a hacer esa aceleración que, como vimos hace unas semanas, justamente pasar una inflación como la de hoy a una hiperinflación es algo que sucede de forma muy rápida, ¿sí? Por ende, los próximos meses van a ser muy duros y van a ser de mucha incertidumbre con tasas de inflación que mensualmente pueden llegar a moverse entre el 20 y el 40% mensual. ¿Sí? O sea que de alguna manera este es el segundo gran riesgo, es que efectivamente se incurra en una nueva hiperinflación. Acá tenemos 2 antecedentes y eso destruye una sociedad, naturalmente. No, por es un supuesto, fenómeno. eso afecta en el consumo básico. Totalmente, ¿no? Incluso la cabeza. Y bueno, es una desesperación, una histeria colectiva que es tremendo. ¿Sí? Y vamos a una plaquita más y lo que vamos a ver, como para tener referencia, también porque se habló de pobreza. ¿Sí? Esto es una mirada a la pobreza, pero bastante larga. ¿Sí? Esto es un gráfico que reconstruyó ex ante y de alguna manera nos permite ver, ¿sí? Tenemos la interrupción de los problemas cuando el INDEC estuvo intervenido, cuando no tuvimos datos también, y después viste que hay líneas de distinto color. Bueno, eso tiene que ver con distintas metodologías y con distintas líneas de pobreza, que es el problema que tenés cuando querés reconstruir una historia larga. Hoy por hoy, con la nueva metodología, estamos en un 40%, que son más o menos 11,8 millones de personas pobres. Sí, esa es la situación que tenemos hoy, con un 56%. Que en 2002 fue más alta. Exacto, sí, pero naturalmente ante el riesgo de inflación, ante todo lo que se vendría en los próximos meses, justamente... Claro, es un punto de partida tremendo. Tremendo, exactamente. Trágico. Eso es trágico completamente desde el punto de vista humano y, dado lo que vimos recién con la inflación, esto podría escalar, ¿sí? Y llegar a registros que podrían llegar a superar esta situación porque parte de un punto más alto. ¿Y qué pasa con las medidas anunciadas? Porque gran parte del temor que hay es además el retiro de estos apoyos sociales, de un montón de políticas que existían hasta ahora. ¿Qué va a pasar entonces con estas medidas y cómo puede impactar eso en la gente? Y totalmente, vos fíjate, las medidas fueron 10, ¿sí? No está anunciado el impacto, pero tenemos la no renovación de los contratos que son menores a un año, ¿sí? Eso ya había sido anunciado. Tenemos la suspensión por un año de la pauta publicitaria, tenemos también una reducción de los subsidios al transporte y a la energía, es decir, va a haber un ajuste de las tarifas que naturalmente va a alimentar la inflación y cuando se alimenta la inflación aumenta la pobreza, ¿sí? También tenemos una reducción de las transferencias discrecionales hacia las provincias, ¿sí? Esa es otra medida. No se va a listar... Y en algunos casos eso puede ser muy trágico también. Y totalmente, por cómo se distribuye también la pobreza geográficamente y cómo dependen de esas transferencias distintas provincias, ¿sí? No se licita más obra nueva, ¿sí? Y de hecho se va a cancelar la que todavía no empezó. Eso también es parte del retiro, del ajuste fiscal, que naturalmente va a suponer una fase recesiva relevante. ¿Sí? Van a haber nuevos instrumentos para las importaciones. Quizás ahí haya alguna cosa que podría llegar, si somos en un ejercicio de loco optimismo, pensar en el impacto en Uruguay, podría llegar a simplificar algunos de los procesos que enfrentan las industrias uruguayas para exportar, pero es simplemente especulación y solamente en un ejercicio de optimismo enloquecido para poner un poco de
¿Sí? Después, el tipo de cambio oficial, hoy por hoy en Eso. 336 pesos, valdría 800 pesos, ¿sí? O sea, sube 119% o lo que es lo mismo, se devalúa un 54%. Y van a seguir existiendo esos otros tipos de cambio. Y por ahora no hay una, pero ya estás más cerca de esa unificación, Claro, porque ya los llega paralelos al mismo andan en tope. 1000 y ahora estamos en 800. Claro. La brecha se reduce porque pasa de 330 a 800. Y naturalmente cuando ajusta el dólar, ajustan los precios y de vuelta es otra de las cosas que va a alimentar ese escenario de alta inflación que tenemos previsto, con el riesgo de hiperinflación bastante mencionado, tanto en el discurso como en el discurso de Caputo, de Milei y de Caputo. Bien, una cosa muy cortita. Macri dijo en estas últimas horas, que está, creo que dice en Brasil, que no se habla de dolarización. No, por ahora eso, si se ocurriría después, en una segunda etapa, quizás con un tipo de cambio más unificado. Sí. Sí, de alguna manera eso es algo que la centralidad que tuvo en su momento, ¿sí? Claro. Y las esperanzas que depositó, porque mucha gente interpretó Exacto. que la dolarización era, si yo gano 10.000 pesos, voy a ganar 10.000 dólares, ¿no? dólares, claro. Entonces, sobre todo eso había... Y Ya aparte, sucedió antes en la historia de Argentina también. Que Totalmente, se pusieron sí. expectativas que no se ese es el tema, ¿no? La decisión entre las expectativas y lo Sí. que después pasa y de alguna manera cómo va a terminar esto, ¿no? Porque ahora conocemos las medidas, podemos hacer un análisis hacia atrás, pero mirar hacia adelante es muy complicado y no sabemos qué impacto va a tener esto y de alguna manera qué tipo de gobernabilidad le va a poder dar a un presidente que justamente está anunciando esto sobre esta base ya de partida tan compleja socioeconómicamente. Bien, Germán. Más adelante, obviamente, analizaremos los impactos que puede tener esto para Uruguay. En principio, todo va a salir más o menos igual, porque no hay cambios a la Va a vista. empeorar más antes de que eventualmente mejore. Bien. Muchas gracias, Germán. Nos vemos el jueves. Ya seguimos con Martín. Video. En el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y antes de seguir hablando de la República Argentina hay que decir que la Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución por 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás. Uruguay se abstuvo en esta oportunidad de votar en cualquier sentido, ni en contra ni a favor. Bueno, está dentro de esos 23 países que se abstuvieron de aprobar esa resolución. Pero ahora nos vamos al escenario de la República Argentina, porque ustedes escuchaban recién a Germán explicar aspectos técnicos que va a tener justamente, van a tener estas medidas que se han aprobado y también la referencia que hacía Natalia en relación a lo que dijo Mauricio Macri en San Pablo, en una reunión de XP, de la Bolsa de Valores de San Pablo, donde manejó justamente que la dolarización por el momento va a esperar, por el momento, si es que se logra en algún momento también. Pero por otra parte abogó por una moneda común con Brasil y naturalmente con el Mercosur. Esto decía el expresidente argentino, uno de los principales aliados políticos que tiene Javier Milei. El exmandatario argentino, aliado político del nuevo presidente Javier Milei, sostuvo que es necesario avanzar en una unificación monetaria con Brasil, ya que inicialmente la moneda única fortalecería más a Argentina, pero en el largo plazo beneficiaría a los dos países. Durante una charla organizada en San Pablo por XP, la agencia de corredores de bolsa más grande de Brasil, Macri pidió entender las ventajas simbólicas de la dolarización, pero remarcó que Ecuador, cuyo sistema monetario está dolarizado desde 1999, volvió a tener un importante déficit fiscal. Por otra parte, Macri afirmó que no le sacaría ni una sola coma al discurso de Milei para defender el shock en Argentina y que el primer paso es restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias que tiene el país. Eso ayudará a recuperar la confianza y luego el nuevo gobierno decidirá si avanza hacia la dolarización. En cuanto a lo planteado para los socios comerciales de la región, sostuvo que si el Mercosur es serio, precisamos tener las mismas reglas y la misma moneda como la zona euro y que la unificación monetaria comercial tiene sentido como el ajuste fiscal. Macri reiteró su apoyo al presidente Milei, que dijo tiene una oportunidad única en 100 años y que si logra imponer el cambio veremos algo inédito en la República Argentina.
Y hablando del Mercosur, el bloque regional le pidió a las autoridades guatemaltecas que aseguren la investidura de Bernardo Arévalo porque ha triunfado en las elecciones en forma contundente, mientras que la OEA ha planteado una reunión urgente de ministros de Exteriores de la región para analizar este tema y también ha pedido que observadores del organismo puedan estar en Guatemala para seguir de cerca todo esto que, según se ha denunciado, es un golpe de Estado en curso para evitar que Bernardo Arévalo sea el nuevo presidente de ese país. Recordemos que debe asumir el 14 de enero, pero hasta ahora las dudas persisten. El Mercosur manifestó en una nota su preocupación por la judicialización del proceso electoral en Guatemala e instó a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas con una mayoría contundente y exhortó a las autoridades del país centroamericano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición presidencial armónico que asegure la investidura de las autoridades legítimamente electas. El gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía obstruye el proceso democrático en Guatemala, manifestando que esto se suma a otros actos arbitrarios cometidos durante el periodo electoral y que amenazan el ejercicio de los mandatos de las autoridades legítimamente elegidas. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos quiere organizar una reunión de ministros de Exteriores del continente para abordar los intentos del Ministerio Público de impedir la toma de posesión del presidente electo Arévalo de León, y este martes el Consejo Permanente del organismo, reunido en Washington, aprobó con el único voto en contra de Guatemala una resolución en la que se declara alarmado por las insistentes acciones desestabilizadoras de la Fiscalía. Además, el Consejo Permanente encomendó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que solicite con urgencia al gobierno de Guatemala el consentimiento para que representantes de la organización puedan hacer una visita oficial al país cuanto antes, y condenaron enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas guatemaltecas. La cumbre del clima COP28 que se desarrolla en Dubái se encamina al fracaso o a un semifracaso porque no ha existido acuerdo y de hecho una reunión que debía terminar hoy se ha extendido unas cuantas horas más para tener una solución de consenso. Recordemos que a instancias de los países petroleros, particularmente los de Medio Oriente, se han cambiado algunos términos. Lo que decía o que hablaba justamente de terminar con las emisiones, bueno, ahora es un reducir las emisiones. Esto ha generado una polémica muy grande. La Unión Europea entiende que es inaceptable esta propuesta y las condiciones que se plantean. Podría no haber acuerdo y quedar todo supeditado a la reunión que se va a llevar el año que viene en Azerbaiyán para tratar de seguir analizando este tema y lograr un acuerdo que evite que suba 1,5 grados la temperatura para el 2030. Los delegados de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas COP28 de Dubái mantuvieron negociaciones hasta bien entrada la madrugada de este martes y retomaron luego los contactos a primera hora de la mañana en busca de un nuevo texto tras el polémico borrador que presentó el lunes la presidencia de la reunión, el cual generó un amplio rechazo. Ayer, la publicación de la propuesta Balance Global de la COP28 desató una oleada de críticas que auguraban una prolongación de las negociaciones bastante más allá de lo previsto inicialmente. El paquete energético es el principal punto de discrepancia, ya que define lo que deberán hacer los países para lograr rebajar las emisiones en un 43% para el año 2030, tal y como precisa la comunidad científica, que será necesario para contener el calentamiento global a tiempo y no superar el 1,5 grados de temperatura en este siglo. El borrador del lunes fue considerado como totalmente inaceptable por la Unión Europea y otros muchos delegados, como el representante de las Islas Marshall, John Silk, quien indicó que su país no vino a Dubái a firmar una sentencia de muerte, en referencia a la situación del archipiélago, que ve amenazada su existencia por el avance de las aguas del mar. Si no se llegara a un acuerdo, la COP28 podría terminar y posponer la decisión para la próxima reunión prevista en Azerbaiyán para el año próximo, pero eso sería considerado un absoluto fracaso por todas las partes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y seguimos con la COP28, esta conferencia internacional vinculada al cambio climático que desarrolla u organiza ONU, porque una delegación del Ministerio de Ambiente de Uruguay está participando de este encuentro en Dubái, Emiratos Árabes. Las autoridades uruguayas apuntan a la responsabilidad de los países que generan más emisiones contaminantes y a la financiación por parte de estos, de las adaptaciones que deben hacer los países más afectados.
Uruguay, que es un país que en lo que tiene que ver con la aportación a los gases con efecto invernadero no aporta mucho y sí se ve afectado por la vulnerabilidad climática, lo tuvimos este año, en pocos meses pasamos de la sequía a las inundaciones. Claramente lo que estamos deseosos es de implementar un plan de adaptaciones y que haya un fondo que financie las adaptaciones de los países que sufrimos estas vulnerabilidades de cambio climático. Hay un fondo que se está ya comprometido aportes de varios países que se han industrializado y que han aportado mucho a este efecto del cambio climático. Esperemos que el fondo, en su facilidad también de aportar y de presupuestar económicamente los proyectos que necesitamos nosotros, los países que somos víctimas, sea bastante eficiente y rápido para poder justamente tener ese plan de adaptación y resistir lo que son los cambios y por lo menos reducir los impactos negativos que hemos sufrido. Volvemos al Parlamento porque el Senado aprobó el proyecto de ley que habilita la comercialización de carne faenada artesanalmente en predios rurales. Y esta decisión generó malestar en la Unión de Vendedores de Carne y también en la Asociación de Importadores de Carne del Uruguay, ámbitos desde los cuales se auguraron cierres de carnicerías en el interior debido a esta decisión y también perjuicios a nivel sanitario para la población. Yo reconozco que hay un eventual riesgo sanitario, que hay el eventual riesgo de una comercialización ilícita de estos animales que pueden ser fruto del abigeato, pero también seamos realistas de que en los hechos esto ha sucedido tradicionalmente sin mayores inconvenientes. Bueno, lo que pretende este proyecto de ley es comenzar a regular esa práctica. Este proyecto de ley en realidad le abre la posibilidad al Ministerio de Ganadería de hacerlo para estas próximas festividades. Se corre el riesgo de comprarle a quien no carnea en las condiciones higiénicas adecuadas, pero vamos a decir que en todos los establecimientos de campo se carnean lechones y corderos con mucha frecuencia, sobre todo corderos y lanares, ¿no? Y en el Uruguay no ha ocurrido ninguna catástrofe sanitaria. Seguimos adelante con información de último momento porque la justicia condenó en primera instancia al expresidente de la mutualista ya cerrada Casa de Galicia, Alberto Iglesias, a quien vemos en imágenes en este momento, por el concurso de la institución. Deberá cubrir el déficit patrimonial, es decir, que deberá hacerse cargo de pagar la deuda a los ex empleados de Casa de Galicia. El fallo llega a 2 años de la denuncia realizada por el Ministerio de Salud Pública, justamente contra ese proceso concursal. Según informó El País, Iglesias quedará inhabilitado para administrar bienes propios o ajenos, así como para representar a terceros por 20 años. Les contamos que, pasando a otro tema, la bancada del Senado de la coalición de gobierno rechazó tratar como asunto político lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando, justamente hablando de Casa de Galicia, sesionó la Asamblea General para tratar el veto parcial del presidente de la República. El Frente Amplio aspiraba a que lo ocurrido el miércoles pasado se discutiera en la Cámara Alta. La Asamblea General y sobre todo las cámaras funcionan con reuniones interpartidarias que van los coordinadores de cada uno de los partidos políticos. En el caso de nuestra coordinadora es la senadora Amanda de la Ventura. En ningún momento en esa reunión se planteó esa situación y creo que eso es parte también de lo que demuestra todo lo que sucedió en la Asamblea, que se terminó de manera intempestiva, que no se concluyó el procedimiento de la Asamblea, que quedaron senadores y diputados anotados para poder hacer uso de la palabra y para consultar sobre el procedimiento de la votación y que antirreglamentariamente y arbitrariamente se levantó la sesión sin ningún tipo de fundamento. Y creo que eso es parte de lo que nosotros no queremos que vuelva a suceder. Yo lo que quiero es una solución para los trabajadores. No le conseguimos los 30 millones que estaban en nuestra intención y que se estima que se le deben 42, bueno, que por lo menos haya 8. Eso es lo que queremos. Queremos que de alguna forma se contemple a los trabajadores, que en definitiva no vamos a enredarnos en lo jurídico para frustrar las expectativas legítimas que tienen los trabajadores, ¿no? Y eso es lo que... Por eso nosotros queremos que
el Poder Ejecutivo nos asegure que va a haber dinero para contemplar, aunque sea en una mínima proporción, los intereses de quienes han sido afectados por todo este asunto en el que todos tenemos algo de responsabilidad. La vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, se comprometió a hacer una consulta a diversos constitucionalistas sobre las consecuencias de la votación de la Asamblea General. El objetivo es determinar si con esa votación el veto quedó firme o debe convocarse una nueva Asamblea General. Bueno, y ahora cambiamos absolutamente de tema y vamos a contarles una de entrecasa, digamos, porque la Intendencia de Montevideo lanzó el concurso Cocina Uruguay para elegir la mejor receta del país. El objetivo es premiar a una receta considerada con historia personal, ¿no? Así que habrá que, en todo caso, demostrar eso. Y lo que pase en la competencia va a estar reflejado en la pantalla de TV Ciudad porque será parte de un ciclo, ¿no? Una serie de programas que serán parte de un ciclo a emitirse justamente en este canal. Un concurso en función de la experiencia que hemos acumulado con Cocina Uruguay, que es la iniciativa que tenemos de ir con este camión que cocina, que está a cargo de un gran equipo de la Intendencia, con mucha participación de nutricionistas especializadas y con el que hemos visitado ferias, barrios, hemos estado al lado del policlínico, capacitando para la buena nutrición. Digamos, en nuestra lucha contra la malnutrición, un aspecto muy importante es el aspecto cultural de ayudar a las personas a cambiar el menú, a prever cómo cocinar para alimentarse mejor con cuestiones nutritivas. En función de eso, ahora, digamos, hemos abierto un concurso para todo el Uruguay, no solo para montevideanas y montevideanos, que ya está, en un ratito van a estar accesibles ya en las redes de la Intendencia de Montevideo, @IM Montevideo, ¿verdad? Bueno, en todas nuestras redes van a estar las bases, quizás tengan algún cambio porque en principio iban a salir para personas mayores de edad, pero hemos resuelto habilitar bases para personas a partir de los 14 años. Y si hay alguna traba legal por el tema de los premios, bueno, la gente que sea menor de edad no recibirá premios, pero recibirá menciones, destaques y demás, pero nos parece que no nos podemos perder el aporte de los jóvenes. Bueno, esperamos tu receta, Martín. Bueno, estás invitada también a participar, ¿eh? Y en todo caso, capaz que podemos formar Tengo equipo con historia, ¿eh? No, yo sé que sí. Yo respeto mucho el conocimiento. No sé si yo tengo, pero bueno, tendré que esmerarme en todo caso. No sé si corresponde que nosotros nos presentemos, pero bueno, sí incentivar a la gente a que lo haga. Sí, así que a seguir con atención las bases de ese concurso que también será programa y ahora repasar otros asuntos. Sí, y el tiempo va a estar lindo para cocinar. En los 3 días que vienen, sí, porque las próximas 72 horas, ustedes ya lo están viendo en pantalla, tienen un pronóstico de lluvias y tormentas casi que sin finalización hasta el viernes inclusive. Miércoles 13 de diciembre en Montevideo y área metropolitana, lo dicho, precipitaciones y tormentas. Para ese día se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 29, o sea, para mañana. El jueves 14 no están pronosticadas lluvias, por lo menos quizás haya alguna leve, pero va a estar nuboso y cubierto. La mínima será de 19 y la máxima de 28. Y el viernes, el último día de los 3 que estamos repasando, tiene, según Inumet, probabilidad de lluvias alta. Lo ven ahí, mínima 21 grados para ese día, máxima 29. Bueno, nos vamos con este pronóstico de lluvias por unos cuantos días y no se vayan porque ya viene Lado B. Claro, con un científico invitado muy importante por su trayectoria, pero también muy presente en la agenda a partir del año 2020. Rafael Radi, que a partir de ese año estuvo a cargo del Grupo Asesor Científico Honorario. El GACH, el famoso GACH. Exactamente, va a estar en un ratito hablando con Wilmar. Bueno, así que no se vayan, nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien.